Mientras que en Colima, ante la ola de violencia, estudiantes de la universidad lanzaron vía change.org la petición para evitar regresar a clases esta semana. Los alumnos consideraron que el gobierno estatal no garantiza las condiciones de seguridad. Recordemos que el pasado fin de semana la Universidad Colimense anunció el regreso a clases presenciales y, sin embargo, esto fue rechazado por los estudiantes, ya que a pesar de la presencia de fuerzas federales, los enfrentamientos no cesan. Y para analizar más sobre el tema, saludo con gusto a David Saucedo, consultor en seguridad pública. Muy buenas tardes, David, bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Elena? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio, a tus órdenes. Igualmente, David, cuéntanos qué ha exacerbado la violencia en Colima al punto que los estudiantes temen ir a clases. Lamentablemente, en el estado de Colima hubo una fractura de la organización delictiva dominante del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este estado, lamentablemente, hubo una fusión de las mafias locales, de una mafia llamada Los Mezcales, con células del Cártel Jalisco Nueva Generación. Establecieron un modus vivendi durante mucho tiempo, pero en las últimas semanas hubo un rompimiento en la cúpula de esta organización. Se desprendió del Cártel Jalisco Nueva Generación un líder conocido como José Bernabé Brizuela, alias El Vaca, y decidió hacerle la guerra a sus anteriores jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y esto es lo que ha provocado la ola de violencia en distintas zonas del estado de Colima. Hay una pelea por los puntos de venta de narcomenudeo. También hubo un conflicto al interior del penal de Colima para mantener el control de la venta de drogas al interior del mismo, y sobre todo porque desde el interior de dicho penal se mantiene el control de ciertas actividades criminales al exterior. Esto es lo que lamentablemente ha ocurrido en el estado de Colima, y esto es también atizado por el rumor, no desmentido por las autoridades, tampoco confirmado, en el sentido de que pudiera haber ocurrido el deceso de Nemencio Oseguera alias El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y al cual varios jefes de plaza a lo largo y ancho del país le tenían lealtad. En el caso de que se confirme que el máximo líder del Cártel Jalisco haya fallecido, es muy probable que esta situación que vemos en Colima también se replique en otros estados del país. Entonces, quiere decir que las víctimas civiles son víctimas colaterales de la narcoguerra que ahora impera en el estado. En efecto, aunque en las calles ahorita de Colima hay una pelea por el control de las distintas colonias y barrios en donde se venden drogas al menudeo, y también por el control de los brazos armados que ahorita se mantienen en el estado de Colima y sobre todo en el puerto de Manzanillo. Colima es importante para el Cártel Jalisco Nueva Generación, obviamente por la capital del estado, pero también por el puerto de Manzanillo, que es un punto de entrada de precursores químicos del oriente para la fabricación de fentanilo y también para la exportación e importación de cocaína de Sudamérica. Entonces, es muy probable que esta situación en Colima se mantenga debido a que la fuerza que tienen las mafias locales no se equipara, en todo caso, a la fuerza que tiene el Cártel Jalisco. Están llegando cada vez más sicarios del Cártel Jalisco para tratar de recuperar el control de esta plaza, para ellos esta plaza estratégica. Ahora, dado el escenario de violencia e inseguridad que se vive en la entidad, ¿desde su organización consideran que en efecto los estudiantes podrían ser blanco del crimen? Definitivamente no es el caso. Entiendo perfectamente la inquietud de los jóvenes estudiantes, igual de los comerciantes que lamentablemente han tenido que cerrar sus comercios, restauranteros, locales comerciales, pero hasta el momento no hay por parte de ninguna organización criminal objetivos de narcoterrorismo. Ojalá que esto se mantenga. Ya lo hemos visto en otros estados del país, en donde en algunos casos los grupos criminales abren fuego en contra de la población civil de manera indiscriminada. Por lo que alcanzamos a ver en el estado de Colima, los únicos blancos de los ataques criminales son las redes de narcomenudeo, los elementos de policía coludidos con el crimen organizado, y lamentablemente sí hay daño colateral, mal llamado de este modo, en tanto que han fallecido algunos civiles en el fuego cruzado. Pero de que los estudiantes pasen a ser blanco de los grupos criminales, lo veo un poco complicado, sobre todo porque la mafia local del estado de Colima no creo que quiera enemistarse con la población civil, y tampoco con el gobierno del estado de Colima en su batalla contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero me parece muy sensato que los estudiantes estén buscando medidas de prevención para evitar que se puedan presentar casos como los que ya ha habido en efecto en otros estados del país, en donde han sido asesinados estudiantes. David, ¿y qué decir sobre las medidas tomadas desde el gobierno y también el sector educativo para garantizar la seguridad de los estudiantes dentro de los planteles, pero también en su trayecto a las clases?
Bueno, son insuficientes, no solo para proteger a los estudiantes, sino también para los trabajadores, amas de casa y todas las personas que hacen su vida de manera regular y cotidiana en la capital del estado, evidentemente están en una situación de riesgo, porque los ataques de las células del crimen organizado, todas son sin previo aviso, evidentemente son de manera sorpresiva. Entonces es algo muy lamentable que en estas coyunturas los estudiantes, amas de casa, maestros, tengan que protegerse de una eventual lluvia de balas ante la cual puedan enfrentarse al transitar por las calles. Me parece que la alternativa que se plantea es todavía peor, es decir, paralizar la actividad económica en tanto que pase esta guerra de cárteles en Colima. Esto no va a suceder en el corto plazo, debido a que hay una batalla entre estas organizaciones que acabamos de hacer mención y una insuficiencia de elementos de las fuerzas federales para poder enfrentar esta coyuntura. El gobierno de Colima, recién electo, no ha hecho una depuración de las policías estatales, de modo que es muy probable, de las policías estatales y municipales, de modo que es muy probable que sean las propias fuerzas de seguridad pública, municipales y estatales, quienes estén participando en esta guerra de cárteles. Así que en tanto que se fortalece la presencia del gobierno federal, pasará algún tiempo antes de que el estado de Colima pueda pacificarse, y me parece que en el estado de Colima, tal y como ha ocurrido en otros estados, lamentablemente la ciudadanía tiene que encontrar alguna manera de seguir adelante con sus actividades a pesar del clima de violencia tan desbordado que están enfrentando. Ahora, hablando sobre la petición de los estudiantes que subieron a change.org, ya sabemos que va dirigida a gobierno, pero también a las autoridades educativas. ¿De qué aspectos consideras que dependerá que esta sea realmente efectiva? Como bien dices, la ciudadanía tiene que buscar maneras de poder seguir adelante pese a la violencia y la inseguridad que se vive en sus estados. En tanto, logra ser efectiva la estrategia del gobierno federal y estatal con presencia de cuerpos de seguridad para lograr de alguna manera pues disminuir dicha violencia e inseguridad por parte de los cárteles de la droga. Entonces, ¿de qué dependerá que realmente pueda ser efectiva una estrategia como la que encabezaron ahora los estudiantes? Una medida que pudiera instrumentarse sería que las autoridades dieran a conocer los mapas de calor, es decir, las zonas en donde se están cometiendo estos eventos de alto impacto, en donde pudiera haber planteles escolares y en donde eventualmente pudiera haber alguna decisión de las autoridades educativas en el sentido de permitir que los estudiantes pudieran seguir con sus clases a distancia. No toda la ciudad de Colima está en llamas, aunque sí eso da la impresión en los medios de comunicación. Estamos hablando de ciertas zonas específicas de la ciudad de Colima, sobre todo barrios de nivel socioeconómico bajo y de la periferia de la ciudad. En todo caso, me parece que si se publicaran los mapas de calor, es decir, las zonas en donde se están presentando estos eventos de alto impacto, y se permitiera que los planteles ubicados en estas zonas, los estudiantes de dichos planteles tomaran clases a distancia, me parece que ayudaría bastante a mitigar esta intranquilidad muy razonable que tienen los estudiantes, los maestros y padres de familia, de ser objeto y blanco del crimen organizado. Creo que sería un despropósito paralizar las clases en toda la ciudad, pero me parece que se pueden hacer maniobras, estrategias focalizadas a efectos de atender esta preocupación muy legítima de los estudiantes. Bien, David Saucedo, te agradezco muchísimo por el análisis y bueno, al pendiente, como bien dices, todavía tomará tiempo para que las cosas se tranquilicen en Colima, pero esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y por lo menos protejan y garanticen la seguridad de las personas, de la sociedad civil y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes y estudiantes. Muchísimas gracias nuevamente y muy buena tarde. Que estés muy bien, Elena. Saludos.